Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. A madrugadas llegamos, abrimos una semana más el espacio en blanco aquí en Radio Nacional. Todo un mundo de misterios nos espera. Algo que ya hacemos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, con los saludos de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa. La parte técnica, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la coordinación y realización, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer volver a estar conectados en multitud de lugares de este planeta azul nuestro. Gracias por estar ahí, lo dice el EGM. Hemos subido también un montón de oyentes, aunque se nos escuchan pocas comunidades según el EGM, pero no le hacemos mucho caso. Y si quieres saber más, estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Redes sociales que controlan en Barcelona Ramón Álvarez, en Sevilla Antonio Baena y en Cantabria Juan Gómez. Tenemos ya todo listo, solamente nos falta daros unas cuantas pistas de lo que hoy nos espera. Ahí va. Nuestra intención en el programa de hoy es mostraros algunos secretos misteriosos de la capital imperial. Desde las cuevas de Hércules a la Mesa de Salomón, pasando por Santa María de Melque y el Castillo de Montalbán. Buscamos, como lo han hecho muchos otros en tiempos antiguos, claves de esos objetos sagrados que, según cuenta la historia, estuvieron en Toledo. Será la primera parte de nuestro viaje. Los canales de comunicación abiertos, nuestro teléfono 900-137-137, llamada gratuita por si queréis llamarnos y hacernos saber desde dónde nos estáis escuchando. Y ahora solamente nos falta irnos a saludar a nuestro primer invitado. Hasta Toledo vamos, José Ignacio Carmona Sánchez. Buenas noches, aquí. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez en el espacio en blanco, la verdad. Y yo de que estés aquí con nosotros. Déjame que te presente. Escritor, investigador especializado en simbología y filosofía de la historia. Ostenta la medalla de las 4 sinagogas, otorgada por el Consejo Sefardí de Jerusalén. Es miembro honorario de la Asociación Sefarat América en Atlanta, Estados Unidos. Otro montón de organizaciones en las que estás implicado. Y has editado libros como El Retorno de los Sabios, Santa María de Melque, La España Mágica, Toledo y la Mesa de Salomón, entre otros muchos. Y te pregunto, ¿han retornado los sabios ahora o están lejos de llegar y hay demasiada incultura o ignorancia en este mundo nuestro? Pues yo creo que hay una degeneración precisamente por esa filosofía perenne, de ese conocimiento esotérico que
bueno, que está presente en todas las religiones, aunque es más espiritual que religioso, pero hoy en día pues el esoterismo pues yo creo que es una imagen de nuestro mundo que está en retroceso, ¿no? Es verdad. Yo creo que vivimos una época, por desgracia, Miguel, de decadencia, pero que eso puede ser también, tiene un contraluz, que es que siempre una regeneración, una esperanza. Sí, señor. Nos quedamos con ello, ¿vale? Y nos vamos, si te parece, para no perder mucho tiempo, porque hay un montón de temas que me gustaría que tocáramos contigo. Hemos hablado muchas veces de Toledo, hemos hablado contigo, hemos tocado algunas veces tangencialmente algunos de los capítulos que hoy vamos a tratar, pero queremos ir intensamente con ello. Y no sé por qué, quizá porque se ha puesto de moda o porque nos está llamando la atención para que hablemos de ello. Pero primero nos vamos a... Iniciamos un nuevo viaje. Este es nuestro destino. Recopilamos algunos datos de arte e historia. Sobre un escarpado peñón, cálidamente abrazada por un amplio meandro dibujado por el río Tajo, se levanta la ciudad de Toledo. La tradición cuenta que Toledo había sido fundada por dos descendientes de los troyanos, Telemón y Bruto. Toledo adquiere especial importancia cuando Atanagildo establece aquí la capital del reino visigodo. La conquista musulmana en el año 711 supondrá la implantación del Islam y la creación de un buen número de mezquitas en el entramado urbano. La importancia política de Toledo crece a lo largo de la Edad Media. Al tratarse de un importante centro estratégico, se rodea la ciudad de murallas, en las que se abren diversas puertas. Toledo, la ciudad imperial, está llena de secretos ocultos, algo que hoy deseamos descubrir con nuestro invitado. Con nuestro invitado Iñaki Carmona, que nos ha dicho, es un reputado, le llaman casi siempre para programas cuando hay que hablar de todos estos temas, sabe mucho del asunto. Hoy has estado en el castillo de Montalbán, ¿verdad, Iñaki? Sí, correcto. Yo he estado grabando un documental allí en el castillo porque se celebra pronto el 8º aniversario de cuando se llegó allí la Orden del Temple, que es uno de los castillos más significativos, que está muy cerca de Toledo, los Montes de Toledo. Luego hablaremos más extensamente de ello. Vamos a Toledo. Hemos hablado, como te digo, muchas veces de Toledo con diferentes invitados, pero ¿por qué es tan importante y cuánto de antiguo tiene Toledo? Sabemos que, hemos visto que a orillas del río Tajo habían descubierto un asentamiento mucho más antiguo de lo que pensaban, quizá el Neolítico. Bueno, sí, en el Cerro del Bú. Parece ser que es el primer asentamiento, es un cerro que está enfrente justo de lo que es el Gran Peñón, que abraza el río Tajo, y efectivamente hay una actuación arqueológica y parece que ese sí es el primer asentamiento. Bueno, pues es como está Toledo. Y luego se convirtió con el paso del tiempo en un centro de culturas, ¿verdad? Convivían cristianos, judíos, musulmanes. Claro. Pero mira, figúrate tú que ahora hay grandes expertos nada sospechosos de a veces ya sabes que el esoterismo se degrada un poco, que ya empiezan a decir que el secreto velado durante siglos de Toledo ha sido que esta existencia, ¿no? Este compost multicultural de cristianos nuevos, tanto musulmanes que se cristianizan, como los judíos también, que se hacen conversos, con sus saberes ocultos, religiosos, pero sin duda científicos y técnicos, procedentes del Al-Ándalus, obviamente, permitió la existencia de la escuela de traductores y rodeó a la ciudad de su fama medieval de ignorancia. Y Toledo, este es el titular, esta gente empieza a decir que no fue tolerante, fue esotérico. Fíjate qué palabra. No me digas, ¿eh? Correcto. Esotérico. Fue curioso porque con el paso del tiempo se hizo una escuela de traductores, ¿verdad? Se reunieron en torno a los reyes, quizá la gente que más sabia, los libros más importantes, las escuelas donde más llegaba gente para estudiar, ¿verdad? Sí, y lo curioso es que este saber, que viene toda la tradición grecolatina, pasa a la tradición siriaca, se incorpora a través de los hermanos la sabiduría, un gran caudal de conocimiento de otras latitudes, llega a Toledo, se traduce en Toledo, estalla en Toledo, y de tal manera que cuando llegan los monjes del Cluny a través de Alfonso VI conquista la ciudad, emparenta con la nobleza francesa, y a través de Joguin el Cluny, claro, encuentran una ciudad de Oriente.
donde, claro, la gente hablaba lo que ellos llamaban caldeo, porque prácticamente estaba arabizada. Y de ahí la demonización de parte de estos saberes por una total ignorancia de todos estos rigoristas que venían de una Francia más latina que arabizada, obviamente. Ahora hablaremos de de Toledo como ciudad de los demonios. Parte de todo ese saber extraño, oculto, demonizado muchas veces, se plasma en la Catedral de Toledo, un lugar absolutamente fascinante, ¿verdad? Uy, la Catedral de Toledo. Mira, la Catedral de Toledo encierra muchas claves que no podíamos perder en un programa y no estamos para ello. Pero mira, solamente la Puerta de los Leones, que siempre los leones, para situar y dar datos a la gente, pues protegen un secreto, pues ya ahí podremos encontrar en lo que es a la derecha al parteluz una escultura que representa a San Nicodemo, que es el autor de los evangelios apócrifos que participa en la leyenda del Grial. Pues recordemos que es quien ayuda a desclavar a Jesús de la cruz, ¿no? Y a su lado se encuentra otra figura con rasgos que pueden identificarse como si fuera un hombre joven, pero más bien mujer, que porta clarísimamente un grial. O sea, fíjate ya nada más que entrar por la Puerta de los Leones. Y hay datos acerca de una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el Santo Grial, ¿verdad? Claro, es que Toledo es la gran referencia del ciclo del Grial, a través de un personaje que es Flegenatis, que es un astrólogo o un mago, así cuenta, ¿no? Es el relato, que es quien verdaderamente desliza la historia del secreto del Grial al maestro Quiot. Se ha especulado mucho sobre la identidad de este maestro Quiot, que luego cuando hablemos del castillo de Montalbán vamos a tener alguna sorpresa. Uh-huh. Vale, creo que también había no sé si una imagen del diablo en la catedral, del demonio. Bueno, mira, en la catedral hay de todo. Te voy a dar una imagen. ¿Conoces la historia del vampiro de la catedral? Cuéntala, sí, lo conozco un poco, pero cuéntala para nuestros oyentes. Bueno, pues fíjate, en el antecoro de la catedral, relacionada con la Kabbalah, con el Foar, sí, hay una imagen de Abel degollando prácticamente como si se estuviera mordiendo la yugular de Caín a Abel, que es Kabbalah pura. Eso es una incursión de la comunidad conversa que dejó muchos guiños, igual que muchos guiños alquímicos. Y respecto a lo del diablo, pues te voy a aclarar. Hubo en el 88, es cierto que se decía que el anticristo se iba a cumplir una profecía. Estamos hablando de estos tiempos, uh-huh, que iban a hacer en la ciudad de Toledo. Y hay un punto en el crucero, un punto geopatógeno. Digo geopatógeno porque las construcciones sabes que inciden sobre el ser humano, y sí, bueno, pues ese concurso de energías que todos conocemos y se hace a propósito. Y ahí, en ese exacto punto, hubo una profanación y está muy ligado con ese episodio de que iban a hacer proféticamente el anticristo en Toledo, que si quieren luego lo desarrollamos. Un buen número de oyentes, de amigos, ya te están diciendo desde dónde están. Desde Gijón nos escuchan en directo, de la ciudad condal. Dice que no le importa lo que diga el GM, pero ellos están ahí. Desde Los Monegros, Maribel. Desde La Coruña, Mari Carmen, que lleva décadas escuchándonos. Y luego desde fuera de España también te saludan. Déjame que vea desde Panamá y desde Guadalajara de Buja, en el Valle del Cauca, en Colombia. Gente bonita nos llama. Gente bonita son ellos, que nos escuchan en diferentes partes del mundo. 2:22, 1:22 en las Islas Canarias. Es curioso, Iñaki, cuando uno aprende o se informa la cantidad de cosas que puede ver extrañas, diferentes, ocultas en las piedras que hay, como pasa en la Catedral de Toledo, ¿verdad? Sí, mira, en la Catedral de Toledo, como digo, si es que está preñada de secretos. Bueno, desde aquel autómata que se levantaba para escuchar la misa y en la capilla de Álvaro de Luna, y que lo vieron como un invento del diablo y lo tuvieron que retirar de esa capilla. Pero fíjate que hemos hablado que detrás de la Puerta de los Leones, que protegen el secreto, tenemos a un San Martín vestido con un aspa, un vestido pontifical. Él porta un aspa, una especie de báculo, y está a sus pies señalando pues una serie de letras. Son baldosas rojas, blancas, extraños signos astrológicos, cabalísticos, alquímicos, y ni más ni menos que aquí se cierra un secreto que tiene que ver mucho con la piedra filosofal y con un antiguo rito que se perdió de consagración, que era la inscripción del doble alefato. Esto era
que cuando se inauguraba un espacio sagrado, el pontícipe pues hacía sobre el templo de la nave con traza de ceniza una cruz de San Andrés con una gran X en la que escribía el alefato, ¿no? De tanto griego, latino como hebreo. Perdóname que te pregunte qué es eso del alefato. Bueno, el alefato, pues prácticamente el alfabeto griego y latino, y a veces pues el alefato es el alfabeto, digamos, también hebreo. Vale. Son caracteres. Vale. ¿Y estaba ahí escrito? Sí, claro, ahí lo que al final encierra ese secreto, que se cristianiza, es que nos da como solución la mezcla de todas esas palabras que están codificadas en la palabra azot, que es con lo que se designa ni más ni menos que a la piedra filosofal. Eso nos advierte que cuando se entra en un espacio sagrado es un espacio que está vivo y que está hecho a propósito para interactuar con la persona que penetra en él. Ajá. ¿Tú sientes que, casi para terminar y pasar a la segunda parte, que Toledo sigue estando vivo o que ha resucitado últimamente? Porque parece que hubo un tiempo que estaba un poco, por lo menos, adormecido. Claro, porque se quedó adormecido precisamente porque de toda esta mezcla de culturas, de aportaciones, que aunque se viviera en secreto, pues estaban muy, muy vivas. Llega un momento en el que solamente es una religión la que de una manera uniforme, pues incluso se manda en 1576 observar todas las inscripciones árabes, hebreas, de todas las puertas. Había como una especie de obstinación en olvidar ese pasado que tuviera que ver con todo ese tipo de conocimiento hermético. Pero recientemente, fíjate, viene el heredero de Blavatsky, es un hindú, Kumar Parvati, que es teósofo. ¿Sí? No conocía para nada Toledo, viene simplemente a una visita turística y dice, lo que hay aquí, esta es una ciudad que tiene depósitos de conocimiento energéticos y están escritos aquí en cada piedra. Y él hace lo que viene recurrentemente de año, ahora no, lógicamente con la pandemia, pero él recorre Toledo para despertar esos depósitos de conocimiento a través de técnicas que tienen que ver con el Muladhara y con técnicas pues, de los chakras, en fin. Es curioso porque gente que tiene esa percepción todavía es capaz de redescubrir un Toledo que se puede vivificar. Quizá por eso estamos hablando de ello. Mari Carmen desde La Coruña escuchando, Gustavo desde Montevideo, Carlos desde Barcelona, desde multitud de lugares que nos dice el EGM que nos escuchan. 2:26, damos un paso más en este, como digo, rompecabezas, este puzzle que estamos montando hoy para tratar de sacar conclusiones sobre un tesoro que existe por ahí. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. En Toledo se esconden multitud de enigmas. Uno de ellos es la Cueva de Hércules. Según la leyenda local, el mismísimo Hércules edificó un palacio encantado cerca de Toledo, construido con jade y mármol, y ocultó en su interior las desgracias que amenazaban a Hispania. Nos da más datos de este lugar Luis Rodríguez Bausa. La leyenda de las cuevas de Hércules, si hemos de hacer caso a lo que dice el relato, es un lugar tan importante que aquí se cambió la historia de España, ¿no? Básicamente lo que viene a decir el relato es que gobernaba Iberia el rey Túbal cuando se acercó hasta este promontorio rocoso que era la ciudad de Toledo, un semidios, este semidios Hércules, que viendo que este era un lugar propicio para hacer lo que él solía hacer, que era enseñar la alta magia, encontró esta cueva en la que ahora nos encontramos, aunque él la labró y amplió con sus propias manos para acomodar un poco la estancia. Y aquí se metió durante mucho tiempo con sus discípulos, hasta que, una vez concluida la formación de aquellos discípulos en las artes mágicas, él sale y se acerca al monarca visigodo de turno y le dice: mira, es tal la cantidad de sortilegios, de hechizos, de magia que se ha generado, que se ha gestado en el interior de esta cueva, de este recinto, que cualquier persona que ose poner un pie en el interior caerá fulminado inmediatamente.
Así que cuenta el relato que con un grupo de aguerridos caballeros se metió en la cueva, caminó durante horas, a veces en sentido circular. Cuando creían que estaban absolutamente perdidos, llegaron a una sala en cuyo centro había un altar de piedra y encima un cofrecillo. El rey don Rodrigo se puso muy contento porque dijo, bueno, al fin he encontrado algo, aunque sean los restos de ese tesoro. Desenvainó su espada y rompió un talismán que lo protegía, y al abrirlo no encontró joyas, monedas, oros, no. Lo que encontró fue un papiro, un pergamino enroscado. Al extender aquel papiro vio un dibujo que no acababa de entender muy bien, porque se veía a todas luces que lo que allí había pintado eran guerreros, pero eran guerreros un poco extraños, porque en lugar de llevar una espada en forma de cruz, como la de cualquier caballero cristiano que se precie, lo llevaban en forma curva, como una media luna. Ni siquiera llevaban un casco o cota de malla, llevaban como un pañuelo, un turbante enredado en la cabeza. Evidentemente eran árabes. Y una leyenda que ponía a los pies de aquel dibujo: maldito seas, oh rey, cuando violes este recinto, los aquí pintados invadirán tu reino para siempre. Esto cuenta la leyenda que sucedía en el año 711, el año en el que Tariq y Musa cruzaron el estrecho de Gibraltar, y al cabo de pocos meses se plantaron a las puertas de Toledo, y desde entonces empezó la dominación musulmana de esta ciudad. La leyenda de la cueva de Hércules, el lugar donde cambió la historia. Pero hay más misterios. Iñaki, cuando conocí, que no ha sido hace mucho, la cueva de Hércules, porque anteriormente cuando iba estaba cerrada, impresionante el lugar, me quedé absolutamente anonadado. Increíble este sitio, ¿verdad? Sí, bueno, la cueva de Hércules hay casi un consenso que se ubica en la calle San Ginés y bueno, esa es la entrada, porque luego, claro, todos los subterráneos, como ha narrado el amigo Luis, pues en fin, esa expedición del Cardenal Silicio, que salieron todos prácticamente asustados y algunos murieron del susto. Bueno, es impresionante. Lo que pasa que, bueno, no realmente es el final de la presa de Alcantarilla, que servía para dar servicio de agua a la guarnición romana, pero sí es cierto que la leyenda habla de un nefando gimnasio, del lugar donde se aprendían las artes nigromáticas, la famosa ciencia toledana, y eso sí que es verdad, porque los primeros obispos de Toledo expulsan a cantidad de nigromantes y astrólogos, o sea que realmente sí que mucho antes de cobrar fama a través de Linardo de Froimad en el siglo XIII, de una ciudad que a Toledo se van a estudiar los diablos, mucho antes, siglos antes, ya tenía fama de nigromante, y que se aprendían en un nefando gimnasio, en una cueva. Quizá por eso llamaban a Toledo la ciudad de los demonios. Claro, porque se decía que a Toledo se van a estudiar los diablos. Y muchas veces, claro, incluso las brujas de Galicia, cuando vamos, yo tengo familia en Galicia, y cuando se mandaba a alguien de alguna manera, se le mandaba para Toledo. A los diablos se le mandaba a su sitio natural, que era Toledo. Ya como un centro mágico, que luego, como has dicho, llegó la otra religión y lo demonizó y quitó todos los nombres para borrar ese conocimiento, o intentar borrarlo, ¿verdad? Claro, esto, la historia mágica de Toledo se conoce antes en Europa que en España. En España es con el conde Lucanori, que es aquella famosa historia del mago Don Illán, que es cuando adquiere esa connotación de ciudad mágica. Pero ya digo que la tradición era muy anterior, y obviamente pues la ciudad, el que la conoce, el que está metido en sus secretos, es que no hace falta irse al pasado. Yo te puedo aportar datos de contemporáneos donde son propios del guión de una película, de ese Toledo esotérico que sigue permanentemente vivo, Miguel. Si faltaba algo, estaba Hércules. En la ciudad se concitan un montón de leyendas que se van entrelazando quizá y enfocan hacia algo que lo vamos a ver dentro de un momentito, ¿no? ¿Fue el Hércules el mítico o era otro Hércules el que supuestamente anduvo en esa zona y hizo la cueva? Bueno, unos hablan de la venida de un Hércules, que se refieren al llamado el Magno, el hijo de Júpiter y Asteria, y otros al hijo de Zeus y Almena, ¿no? Que es el de los 12 trabajos, vamos, para que la gente lo pueda seguir mejor. Que es este personaje, es el que habita la cueva realmente, el que se asienta en el casco antiguo de la ciudad, y el que, figúrate, llega a prestar el nombre incluso a Toledo de Toletrón, que significa la ciudad más importante. Toletrón.
Tolietrón, y es quien deja no solo sus tesoros materiales, como se ha oído en la locución, sino también su sabiduría, ¿no? Como hijo de Zeus, obviamente, y lo guarda, pone para su cuidado, deja en esa caverna una serpiente gigantesca, que es más tarde pues un personaje que llega, que es Ferencio, ¿no? Que según Alcofer, que es un historiador muy, muy reputado, dice que es el que llega y desvela todos esos secretos y eleva ya esa fama del Toledo astrológico necromántico. Y hemos escuchado en ese corte que hemos puesto que, según la leyenda, iban viniendo reyes y ponían candados, hasta que uno ya se atrevió a romper todo eso y encontró ese cofre donde había una profecía que poco tiempo más tarde se cumplió. Sí, es el último rey godo, don Rodrigo, que es el que realmente rompe el tabú. Y claro, ahí lo que se le desvela precisamente es que se cumple esa profecía, ¿no? Esa profecía de que en el momento que este tabú fuera roto, estos señores que se ven hay diferentes versiones, pero básicamente pues son unos caballeros árabes a caballo y invadirán el reino, ¿no? Y de alguna manera pues se perderá. Y se cumple la profecía. Se cumple. Desde la isla grande de Chiloé, a 1100 kilómetros al sur de Santiago de Chile, saludan Ancud. Desde Buenos Aires también, los búhos de la carretera desde Barcelona, dice que soy genial, eres genial. Dicen que han estado también en Toledo 3 veces, pero que están aprendiendo mucho. Tony de Valencia. Y bueno, multitud de gente felicitándote. 2:35, 1:35 las Islas Canarias. Damos un paso más, dando simplemente datos. Si no habéis estado en Toledo, si habéis estado, poner esta otra visión y veréis cómo descubrís un montón de cosas. Y quizás estemos haciendo esto para hablar precisamente de este asunto que ahora os ofrecemos. Radio Nacional de España. Somos tu radio. Centenario Miguel Delibes. Los Santos Inocentes. Si Paco el Bajo y la Régula hubieran vivido siempre en el Cortijo, quizá las cosas se hubieran producido de otra manera. José Sacristán, Antonio de la Torre, Carmen Mazzi, Roberto Álamo, José Luis García Pérez, Ana Wagener, Joaquín Notario. Mucho para la cena. Lo que falte, Rogelio. Hasta que no llegue tu padre no se toca plato. Este lunes a las 6 de la tarde, estreno en El Ojo Crítico. Bueno, esto ya es por demás, que seremos ignorantes pero no tontos. Estás cobarde, Milana. Los Santos Inocentes, una ficción sonora de Radio Nacional de España con el patrocinio cultural de la Fundación BBVA. Y recuerda, Solo en Podcast. Esta semana Atlantic Express charla con Juan Rivera, el profesor de la Universidad de Georgetown y de la Universidad de Maryland, y su proyecto 12 apellidos de origen hispano. Radio Nacional de España. Seguimos buscando tesoros en la ciudad imperial. Vamos tras el rastro de la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón es uno de los objetos sagrados más buscados junto con el Santo Grial desde tiempos remotos. Recordemos que este era uno de los artefactos poderosos robados del Templo de Salomón, construido, al igual que el templo mismo, por ese genial arquitecto matemático y sin duda hermetista que fue Hiram de Tiro. Fernando Ruiz de la Puerta y Gonzalo Rodríguez nos dan más datos. Y en el año 410 después de Cristo, Alarico, rey de los visigodos, saquea la ciudad eterna. A partir de ese momento, y así lo recoge el historiador Procopio de Cesarea, la Mesa de Salomón pasa a manos de los visigodos. Lo llevan a Tolosa y allí lo mantienen en su palacio hasta que en el año 517 pierden la batalla con los francos y se tienen que venir a la parte visigoda que está en Hispania. La Mesa de Salomón habría viajado así de Jerusalén a Roma, de Roma al sur de la Galia, al reino godo de Tolosa, y posteriormente habría llegado a Toledo.
Estos son algunos de los datos de este objeto tan preciado, pero hay más. Quizá toda esta historia que estamos repasando hoy es para hablar de la mesa de Salomón, que yo no sé por qué, Iñaki, tú sabrás más que yo, por qué hay necesidad de hablar de ello. Se ha puesto de moda, se hacen programas de televisión. Tú hace poco tiempo estabas también grabando para no sé si para Televisión Española. Estamos haciendo esto impulsados por una fuerza que nos dice hay que hablar de ello. ¿Por qué? Pues yo creo que precisamente es un arquetipo de realización personal y de realización colectiva. En una época de gran necesidad de cambio, de reorientación, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, yo creo que nos agarramos al gran mito que es el mito de transformación. Y uno de los mitos universales de transformación, créeme que es la mesa de Salomón. Porque la mesa de Salomón, se ha hablado mucho de ella, pero cuando entremos en detalle en relación al templo judío, te puedo asegurar que es mucho más que todo lo que se ha dicho desde un punto de vista de la mística judía. Tiene que ver muchísimo con los ciclos mesiánicos, tiene que ver muchísimo con los ciclos astronómicos y precisamente a lo mejor está relacionado con cosas que están sucediendo y que ya se sabían de una manera astrológica. Y que están sucediendo en estos momentos, ¿verdad? Correcto. Ya. De esa multitud, está un aluvión de llamadas y de gente que nos dice, amigos que nos dicen desde donde escuchan. Esteban desde Mallorca te manda saludos, desde Madrid también nos mandan un abrazo, desde Buenos Aires Marcelo, de Santander Francisco Agudo, desde San Antonio de Chile te mandan saludos. Te pregunto, aunque luego algunos de los invitados nos van a dar más datos en otro corte, ¿qué era la mesa de Salomón? Bueno, la mesa de Salomón, mira, se han introducido muchas tradiciones espurias que todos hemos sabido. El semaforaz, que el sumo sacerdote una vez al año en el interior del templo pronunciaba, ¿no?, esa fórmula secreta. Yo te voy a decir lo que es estrictamente desde el punto de vista de la mística y los sabios judíos. Bueno, primero decir que obviamente el templo pues coge préstamos de las culturas limítrofes como es los babilonios y Egipto. Entonces prácticamente está relacionado con los misterios celestes. Y lo que es la mesa se describe en los sabios judíos como, mira, el altar está puesto un poquito por delante del candelabro. Después del candelabro viene la mesa. El altar es el cielo. La mesa es, de alguna manera, representa al hombre, a la tierra, y es un horóscopo según, tanto Filón de Alejandría como la Carta de Aristeas describen a esa mesa. Pero, fíjate, la mística judía te habla del famoso pectoral de ese sumo sacerdote, que en ese pectoral está la clave que se relaciona con la mesa, porque ahí se representa lo que es el cielo sobre Sion, ¿no? Los astros, cómo estaban colocados los signos zodiacales en ese pectoral, reproduciendo el cielo en el momento que se levanta el tabernáculo, que era en el mes de Nisan. Y servía como astrolabio para sacar un horóscopo que se realizaba sobre esa mesa, que tenía que ver con el rey sacerdote. Cuando se investía al nuevo monarca hebreo, se realizaba un pronóstico del reino donde él mismo se convertía en un cosmocrator, es decir, a la manera de los faraones egipcios. Y realmente, pues esta ceremonia sagrada, que también tiene un componente mágico, astrológico, sí, se hereda por el resto de las... llega incluso a la catedral de Reims con la entronización de los monarcas franceses, y no te digo, incluso hasta nuestros monarcas visigodos que se inspiran en esa ceremonia. Vale, lo que sí es cierto, está probado con datos históricos que la mesa existió, que salió de Jerusalén robada, capturada por los romanos y luego ya tuvo un periplo, ¿verdad? Sí, bueno, eso es historia. Eso es historia porque prácticamente se sabe, como se ha oído la locución, de que llega las tropas de Tito, arrasan el templo, y en ese famoso botín, donde iba una famosa viña muy valiosa de oro verde, el tifí, que era la placa de oro, el turbante sumo sacerdote, el candelabro, el pajoret, que era la cortina que dividía el codés, que era el santo de los santos. Entre ellas iba y se representa en el relieve del arco de Tito una mesa, la mesa los panes de la presencia. Déjame que pongamos un poquito de información. Mercedes Izquierdo, Gonzalo Rodríguez, Fernando Ruiz de la Puerta, Luis Bausa y Julio César Pantoja, algunos de ellos han pasado por el programa, nos dan algunos datos de esta mesa de Salomón.
La tradición judía nos habla de una joya que proporcionaba sabiduría y belleza. Sin embargo, llevan al pecado de la arrogancia. San Miguel arranca de la frente de Lucifer esa joya y los ángeles se la entregan al rey Salomón, siendo entonces que Salomón construiría su famosa mesa con la piedra de Lucifer. Las crónicas medievales la describen como una mesa de una gran esmeralda, rodeada de otras piedras preciosas y oro. Otras crónicas hablan de ella como una gran mesa de oro que pesaba a lo mejor 1000 kilos. Pero por otro lado, era un espejo mágico. Se hablaría de una especie de piedra pulida, esmeraldina, en la cual ese sumo sacerdote, casi como una especie de mago, podía ver en la superficie cualquier lugar, cualquier tiempo. Lo más aceptado universalmente es que la mesa de Salomón era la mesa en la que este tercer rey de Israel había dejado escrito en un código secreto, jeroglífico, cifrado, lo que se llama el Shema Semaforá, que es el nombre del poder, el nombre de la creación. Dice la Cábala que tú tienes el poder sobre todo aquello que sabes el verdadero nombre, el que está en la lengua de los ángeles, que es un lenguaje geométrico universal. Pues el Sen Semaforas precisamente sería el nombre de Dios. Es decir, que tú tienes el poder sobre toda la creación, sobre el tiempo y sobre el espacio. Lo que permitía al pueblo judío renovar la alianza como pueblo elegido de Dios. Un día al año el sumo sacerdote en el interior del templo, en el Debir, pronunciaba muy bajito, casi en un susurro, el Shema Semaforá. Claro, aquel que tuviera acceso a este nombre del poder o de la creación tenía en definitiva acceso a toda la sabiduría, a todo el conocimiento y por tanto a todo el poder. Por eso era casi un arma letal junto al Arca de la Alianza. Entonces por eso a través de la historia han estado buscando ese tesoro todos los pueblos. Un buen número de compañeros que dan su punto de vista, sus datos sobre la mesa de Salomón. No sé si quieres decir algo más, o te pregunto. No, mira, aquí es que se extrapolan, pues, por prácticamente, ¿no? mitos que coinciden en el templo judío, ¿no? Porque cuando se habla de un espejo, el famoso espejo de Salomón, date cuenta que el famoso candelabro de bronce, incluso el mar de bronce, ¿no? Pues mira, según la propia tradición judía, esto desaparece con Josías, ¿no? Que es el que hace una reforma que todos estos cultos, que la influencia astrológica la quita, ¿no? de la liturgia judía. Pero era un espejo casi perfecto, 45.000 litros, 2,5 metros de alto. Y claro, ¿cómo va a ser esto para que se vayan allí los sacerdotes a purificarse o a libarse si no tiene ningún sentido a 2,5 metros de altura, 45.000 litros de contenido? Y se sabe hoy en día por los propios sabios judíos que entonces lo que estamos hablando es de un objeto que servía como espejo para reflejar la bóveda celeste. En el centro se reflejaba lo que era la estrella polar y desde ahí pues ellos determinaban a través de los solsticios, los equinoccios, del movimiento de la bóveda celeste, pues hacían sus predicciones. Claro, luego esto desaparece porque eran como cultos foráneos que se introducen en la liturgia hebrea. Pero que quiero decir, claro, que al final la fama de espejo realmente es que lo que estamos hablando de que el templo judío, uno piensa en aquella bella inscripción, Miguel, grabada en las piedras del templo de Ramsés II, 1234 a.C., que es la época en la que los hebreos salen de Egipto. Esa inscripción recuerda a nuestros oyentes que dice: este templo es como el cielo en todas sus manifestaciones. Qué curioso. 2:46, seguimos viaje. Simplemente estamos dando datos porque hablar de cada uno de los temas que hemos seleccionado hoy habría que estar 5 o 6 programas dando datos para que cada uno de vosotros, si quiere, siga buscando más informaciones. Jesús desde Murcia te saluda. Nos dice alguien, un chico de Cartagena, humilde chico de Cartagena, nos da un montón de piropos, cosa que le devolvemos y le agradecemos. San Antonio de Chile te siguen escuchando. Vamos con otro, dando un pasito más, un lugar que descubrí contigo que me dejó también absolutamente alucinado. Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Lo descubriste tú, tenía muchas ganas, está muy cerca de Toledo, ¿verdad? Y sin embargo no es muy popular. No es popular porque es cierto que llegó al abandono y llegó a convertirse prácticamente en un corral de ovejas. Pero en su día lo llamaban el Escorial visigodo. O sea, era un monumento bastante importante hecho sobre una tumba, un arcosolio,
donde hubo enterramiento de un personaje principal de la corte visigoda, y se ubicaba en un itinerario, en un cruce de caminos que si quieres luego profundizamos en el significado de este itinerario. Y realmente pues tiene esa fuerza que tú pudiste percibir y que la gente que se acerca ve que está en un lugar tocado. Increíble. Lo recomendamos, si no lo conocéis, ir a verlo. Si os dais un viajecito por Toledo, merece la pena ver Santa María de Melque. Hablábamos de la mesa de Salomón. Llegaron los árabes y parece ser que los reyes visigodos cogieron parte de los tesoros que tenían y huyeron con ellos. Y alguien dice que quizá la mesa estuvo escondida en esta iglesia Santa María de Melque. ¿Qué dices? Alguien dice que es el que tienes enfrente, principalmente, porque llevo defendiendo esa hipótesis, ¿verdad? No quería personalizar tanto. No, pero lo digo además, mira, lo digo porque me anticipé en el tiempo y luego, pues, García Moreno, que es un profesor, que es el gran experto en el mundo visigodo, vino a hacer un trabajo muy exhaustivo, de índole ya más académico, pero que concluía prácticamente al final en lo mismo, en que ese itinerario que parte de Toledo, dirección hacia Mérida, una antigua calzada romana, que pasa por Guarrafar, que es donde aparece un famoso tesoro, que también tuviste oportunidad de visitar. Gracias a ti, también anduvimos por allí. Sí, que bueno, que hoy en día pues que está en controversia de que si las coronas estaban allí o fueron llevadas o escondidas allí. Las coronas pertenecientes a los reyes godos. Ahí, sí es cierto que aparece un tesoro muy importante. Y la hipótesis es que la mesa se escondió muy cerca de ese tesoro, de esas coronas, y que es muy probable que lo que los árabes se llevaron como mesa no fuera verdaderamente la mesa de Salomón, sino otro objeto suntuoso que como el misorio, un areo, o otro tipo, la mesa de los evangelios, cualquier otro tipo de mesa. Pero realmente cuando entran los árabes lo hacen para apoyar a un clan godo. Pero el otro clan godo pensaba que era una situación provisional y lo que hace es esconder, por ejemplo, la mesa de Salomón y otros objetos que forman parte del tesoro godo cerca de la corte, primero aparte porque pesaba mucho, como se ha dicho, pues pensaba que era una situación provisional y por el significado del propio tesoro, porque era el instrumento ideológico más potente para legitimar a un nuevo soberano, porque la opción real visigoda, hay que recordar, que era indispensable para que el nuevo rey pues fuera entronizado y tenía que poseer ese tesoro. Entonces, provisionalmente, ¿dónde se puede ocultar? Avanzan desde Orihuela el conde Tudmir, que era un aliado de los árabes, porque un clan godo había hecho, a través de los pactos de Éfija, había hecho unos pactos con los árabes, y los partidarios de Don Rodrigo solo quedaban en la Lusitania, es decir, en Mérida, y el único camino para escapar con el tesoro y esconderlo cerca de la corte era en la dirección de este itinerario Guarrafar-Melque. Y ni más ni menos que Melque ofrece pues toda esa leyenda, esas cuevas y esos lugares que pueden ser propicios para que se escondiera y que a lo mejor nos da una sorpresa en un futuro en una prospección arqueológica y aparece la famosa mesa. Casi nada lo que acabas de decir. Estaba apuntando el nombre de José Manuel Rojas, con el que estuvimos y contigo en ese tesoro de Guarrazar, ese lugar increíble. Es decir que quizá en ese lugar que estuvo siendo para meter animales pueda estar escondido algún tesoro. Mira, las fuentes populares, que yo no sé por qué... Pero has dicho José Manuel, Juan Manuel Rojas. Sí, perdón. Además, seguramente nos está escuchando y no me va a dejar ir a excavar con él a Guarrazar. Juan Manuel, perdón. Sí, te decía que había sido un establo. Un establo y al final el lugar, fíjate, el Santa María de Melque, no solamente puede ser el lugar del paradero del tesoro, y ser un lugar propicio para ello, sino que además alguien en un momento de la historia se llega a ocultar y a colmatar y a desaparecer prácticamente la iglesia con la intención de que nadie se acercara por esa iglesia. O sea, esto es increíble. O sea, la descubrieron de una manera fortuita porque un hurón en una partida de caza se escapa, se entra por el techo
y entra a la iglesia que alguien la había ocultado deliberadamente porque estaba ligada a un famoso tesoro legendario, ligado a su vez a la Orden del Temple, porque hay que recordar, Miguel, que San Martín Melque, como el cercano castillo Montalbán, formaban parte de una bailía templaria. Sí, ahora iremos ahí a contar esa historia. Sí. Eso es. Y el imaginario popular hablaba siempre de que estaban conectadas a través de una galería subterránea y que esa galería ocultaba un famoso tesoro. Entonces, claro, fíjate si yo normalmente le suelo dar bastante validez a ese imaginario popular. Y Iñaki, has dicho que estaba absolutamente colmatada, es decir, tapada esa iglesia de Santa María de Melque, y que un hurón fue el que lo descubrió. Sí, en una partida de caza llega un momento de la historia en que, a pesar de toda esa magnificencia, ¿no?, que se le llegó a llamar el Escorial visigodo, en fin, por todas las etapas que pasó, perteneció al Cister, perteneció a la Orden del Temple, fue cayendo en deterioro, prácticamente como una ermita, ¿no?, donde ya solamente se iba a hacer una romería, pero ya en el tiempo, al final alguien, porque en 1500 y pico, que al final en 1500, alguien incendia el techo de la iglesia, que era pan de oro, pensando que ese oro era famoso oro de los templarios, y para derretirlo, ¿no? Entonces yo creo que se le tapa, prácticamente se tapa la iglesia, se la entierra, para proteger, primero que no se le deteriorara, obviamente, sería el sentido lo más lógico, pero también para proteger un secreto, porque cuando este hurón se mete en la iglesia y aparece, ¿no?, y dan con la ubicación de Santa María de Melque, allí permanecía hasta la famosa talla de la Virgen de Melque. No me digas. Que sí, o sea, prácticamente, fíjate tú qué impresión se hubieron de llevar el meterse y estar en un lugar que tú has estado dentro, que te deja totalmente, pero preservaba la famosa talla Virgen Negra de Melque, que era un relicario. Tenía detrás una trampilla, Miguel, sí, que en el 1934, y esto es un dato histórico, 2 investigadores alemanes vienen al pueblo de San Martín de Montalbán, cercano a Santa María de Melque, y preguntan y tienen un gran interés por estudiar la famosa Virgen originaria de Santa María de Melque, esa Virgen templaria, Virgen relicario. Entonces, claro, imagínate aquí, después de toda la historia que venimos contando, qué podía contener ese relicario para despertar desde Alemania y desde otras latitudes tanto interés por venir, y desaparece. Esa Virgen desaparece. Marta María nos escucha desde Betanzo, tierra de caballeros, y desde el Mirador de Jardina, en Tenerife, Jerónimo Campos te manda saludos. Déjame que recalque, has dicho que a lo mejor va a haber sorpresas en un futuro próximo, que a lo mejor la mesa de Salomón está escondida en esa iglesia de Santa María de Melque o los alrededores, eso lo apunto yo, ¿no? Sí, correcto, y además lo vamos a dejar aquí en la hemeroteca, porque Rojas, lo hemos dicho, acuérdate que la hipótesis que dice él es que era un santuario, lo que es Guarrafar, un hospital de peregrinos, una gran basílica, donde a lo mejor las coronas se ofrecían allí, las coronas votivas, y todavía hay que prospectar bastante y hacer bastantes actuaciones arqueológicas en el sitio, tanto de Guarrafar como que si sigue ese itinerario, al final, ¿qué es lo que descubre, Miguel? Se está descubriendo que era una ruta de peregrinaje muy antigua, posiblemente cristianizada. Fíjate que estamos hablando de un camino en el que ya mucho antes de todo esto que estamos hablando, preñada de dólmenes, aparece la dama de los Montes de Toledo, que si quieres, ahí hay otro misterio añadido a Melque, que es impresionante, Miguel. Lo hablamos ahora en un segundito. Tomar nota, mesa de Salomón, a lo mejor se descubre algo parecido cerca de Santa María de Melque o en Santa María de Melque, y atentos con el tesoro de Guarrazar y ese lugar que va a dar muchas sorpresas. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Tenemos que hacer una pausa. Llegan José Luis Aragón y Carlos Toral, nuestros compañeros, para dar las noticias de las 3. Nosotros enseguida regresamos. Queremos hablaros de ese tesoro que sigue por ahí escondido. Nos han obligado, nos han cogido así
de la pechera para que hablemos de ello y nos han obligado a hacerlo, así que ahí lo estamos haciendo. Después llegan Misterios en Egipto y un caso absolutamente único con David Cuevas, lleno de informaciones. No lo perdáis, enseguida regresamos. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España.